Registro de aspirantes. Para un correcto funcionamiento del sistema de preregistro, te sugerimos actualizar tus programas para navegar en Internet o instalar alguno de los que te recomendamos. Es importante que al momento de realizar tu preregistro, consideres que este trámite consta de 5 pasos, los cuales son obligatorios e indispensables para poder realizar tu registro al concurso de asignación. Para tener acceso a ellos, deberás contar con tu folio de preregistro. Los 5 pasos son los siguientes. Paso 1. Actualiza la información del domicilio donde vives y tus datos de contacto. La Comipems podrá enviar el resultado obtenido en el concurso a cada aspirante al correo electrónico que proporcione. También puedes actualizar tu categoría o clave de tu escuela secundaria, CCT, en el caso de que hayas tenido un cambio o un error en ellos. Es muy importante que vuelvas a imprimir tu solicitud cuando realices algún cambio de escuela o categoría. Paso 2. Genera tu referencia bancaria. Genera e imprime el formato para el pago referenciado en la institución bancaria correspondiente. Para tu participación en el concurso, deberás pagar antes de la fecha en la que te corresponda realizar tu registro. Recuerda que la ficha de depósito que te entregue el banco es un requisito que debes presentar junto con tu documentación al realizar tu registro. Paso 3. Contesta la encuesta de datos generales. Debes contestarla en su totalidad para que el sistema te permita capturar tus opciones educativas. La puedes contestar en una o en varias sesiones, en un mismo o en diferentes momentos, y el sistema te indica cuando te falten preguntas por contestar y también cuando la hayas concluido. Paso 4. Captura o actualiza tus opciones educativas. La captura de las opciones educativas en las que deseas solicitar ingreso de acuerdo a tu orden de preferencia, la puedes realizar cuantas veces lo desees. Puedes agregar nuevas opciones, eliminar alguna de ellas o modificar el orden. Es importante que al realizar cambios en tus opciones educativas, vuelvas a imprimir el formato, pues las opciones y el orden en que aparecen en el listado de opciones educativas que entregues al momento de tu registro serán con las que participes en el concurso. Paso 5. Imprime tus documentos para el registro. La impresión de los documentos que se presentan en este apartado se realiza según el orden en el que se vayan cubriendo cada uno de los 4 pasos anteriores. La solicitud de registro, hoja 1, la puedes imprimir una vez que la hayas terminado de llenar y cuando realices algún cambio de tu información. El formato de pago referenciado lo podrás generar e imprimir una vez que concluyas el primer paso de llenado de datos personales. El listado de opciones educativas, hoja 2, lo deberás imprimir siempre que realices alguna modificación. También puedes imprimir el croquis del centro en donde te corresponde realizar tu registro. Una vez concluido tu preregistro, revisa en tu solicitud de registro el lugar y la fecha para realizar tu registro, así como los documentos que deberás entregar al momento de realizar este trámite. Deberás asegurarte que en el listado de opciones educativas, en las cuales estás dispuesto a inscribirte y que tienen el orden de tu preferencia, anoten su nombre y firma, tú y tu padre, madre o tutor. Recuerda el periodo en el que debes realizar tu preregistro. Hola chicos, bienvenidos a su canal de Cefaru. Recuerden que hoy también vamos a ver lo que es la parte de biología. Me da mucho gusto que estén en viernes. Sí, yo sé que el viernes ya es el fin, digamos, de nuestra semana escolar, pero yo creo que asistir el viernes es un doble esfuerzo, es para doble ganadores. Los que están aquí son dobles ganadores, déjenme decirles. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema de mitosis y meiosis para que se vayan preparando, se vayan mentalizando. Les voy a compartir lo que es pues el tema. Haciendo un poco de recordatorio, em, estábamos hablando acerca de la forma en que las células se van a duplicar, ¿sí? Todo esto que hemos visto, nos habla acerca de cómo las células vamos a obtener a partir de una más. Y estábamos hablando también que, pues, de qué depende obtener más células,
a partir de qué tipo de célula estamos hablando. Esto nada más es como un recordatorio así. Quienes se perdieron la clase anterior, muy mal, por cierto, este es un resumen pequeñito. Bueno, antes de hablar de lleno sobre qué es la mitosis, qué es la meiosis, no sé, por ejemplo, cuáles son las fases de estas, es importante que reconozcamos una estructura especial. Ahora, siempre que piensen en sus células, piensen en que sus células se están duplicando, en que está cerrando una herida, se acordarán de esto. Dentro de sus células vamos a tener un núcleo. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la célula? De hecho, la gran introducción sobre mitosis y meiosis, porque les decía, no podemos ver mitosis y meiosis si no sabemos qué es una célula, cuáles son las partes de la célula, cuál es el papel de una célula. Entonces, aquí en la parte de abajo les puse a una célula con un núcleo, que aquí incluso nos lo señala como núcleo celular, es morado, y dentro de él hay una estructura que toma forma de X. Acuérdense que el ADN toma forma de una doble hélice y que yo se los comparaba con una escalera en forma de caracol, ¿sí? Ahora quiero que comparen al ADN con un resorte. Tomen ese resorte, lo van a empezar a aplastar, 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 aplastar hasta que quede todo así súper compactito, súper juntito, y vamos a poder formar estas X. Así se va a poder organizar mi ADN. ¿Para qué? ¿Para qué necesito organizarlo? Necesito organizarlo para poderlo repartir. Acuérdense que es el instructivo. Si yo no le reparto el instructivo adecuado a una célula nueva que tenga, no va a funcionar de manera adecuada. Y no puedo repartir al azar, toma tu ADN, toma tu ADN, toma como sea. No, debe tener un reparto adecuado. Vean aquí en la pantalla ahora tenemos diferentes formas de cromosomas. A esto que tenemos aquí se le llama cariotipo o mapa genético. Todas nuestras células tienen cromosomas y esos cromosomas, que son ADN compacto, van a guardar nuestra información. Estos cromosomas ya tienen bien ubicado en cada uno de ellos cuáles son sus características, cuál es la función. De hecho, está tan bien ubicado que se sabe que de los 23 pares de cromosomas que tenemos, o sea, 46, en este último par, el par sexual, va a decidir nuestro sexo. Tenemos XY para el caso del sexo masculino y XX para el caso del sexo femenino. Les digo que debe haber un reparto adecuado por lo siguiente. Este es un punto importante, pero súper importante para la mitosis y la meiosis. Al tener un buen reparto, tengo un buen funcionamiento celular. Y si tengo un buen funcionamiento celular, tengo un buen funcionamiento de un individuo. ¿Qué pasaría si se repartiera de una manera errónea? Aquí está el punto principal, el punto importante. Si en lugar de tener, ¿sí?, en el cromosoma o en el par de cromosomas 21, como debería ser 2 cromosomas, ¿qué pasaría si agregáramos uno extra? No pasa nada, seguimos con nuestra vida, no. Cuando tenemos 3 cromosomas en el par 21, seguramente ustedes ya saben del qué les hablo, el síndrome de Down, ¿no? O trisomía 21. Tan solo por tener un cromosoma extra, estamos hablando de un individuo característico, ¿no? Que se comporte de cierta forma, que tenga un rostro en particular, que tenga cierta altura. Estamos hablando de por tener una mala repartición tengamos un cromosoma extra. O puede ser que en este cromosoma sexual, hablando en el caso del sexo femenino, en lugar de tener XX, que nos lo pintan muy bonito, ¿no? Que tiene forma de X, pero vean la forma que en realidad tiene, ¿sí? Se parece o es muy parecida a una X, pero en realidad si lo viéramos, este sería el sexo femenino, XX. Si a mí me faltara un cromosoma, que si llega a dar el caso, le vamos a llamar el síndrome de Turner. Este síndrome de Turner, por la ausencia, no se repartió bien los cromosomas, por la ausencia de un cromosoma, podemos tener, ¿sí?, una niña. Estamos hablando, por ejemplo, de una mujer que parece una niña, le llamamos infantilismo. Tiene los brazos cortos, las piernas cortas, llegan a sufrir inflamación,
no se desarrolla de manera adecuada su aparato reproductor más femenino. En el caso de que estuviéramos hablando del aparato reproductor masculino, como el que les iba a decir, estamos hablando del síndrome de Klinefelter, ¿sí? En el cual se está aumentando un cromosoma X. Vamos a tener XXY. Una persona o un niño con síndrome de Klinefelter lo veríamos de un tamaño altísimo, ¿no? Sería muy alto, blanco, su aparato reproductor no estaría bien desarrollado y por lo regular, la mayoría de estos casos que les menciono no duraría mucho tiempo, tendría un periodo de vida corto. Tenemos un caso especial que me llama mucho la atención cuando hablamos de, por ejemplo, en el sexo masculino, que podemos tener el caso contrario, que tengamos, en lugar de una X extra, que tengamos una Y extra. Cuando hablamos de una Y extra, podemos hablar del síndrome, ¿sí?, del asesino serial. Se relacionan las personas a los hombres que tienen este cromosoma Y extra, ¿sí?, con la afinidad de ser agresivos, liberan más testosterona. Ya cuando hablemos de las hormonas, de los aparatos reproductores femeninos y masculinos, hablaremos de que esta hormona en particular en los hombres los hace ser más agresivos. Por eso es que cuando los vemos que de repente lo pasó a tocar así, pero si tantito, ¿qué quieres pelear? Ah, bueno, se debe a la testosterona. Entonces, imagínense, tienen de por sí testosterona, le agregamos un poco más de testosterona, pues lo han relacionado con las personas que son agresivas. Que ahí hay un gran dilema, ¿no? Las personas que nacen con este cromosoma Y extra, ¿serán en un futuro asesinos seriales o no serán? ¿No? Esa es una buena pregunta. Bueno, todos estos cromosomas, ¿sí? Vamos a ver cuál es el papel que juegan en la mitosis o meiosis. Pero antes de todo, vean, aquí les puse unas imágenes muy padres en el lado derecho, donde vemos una mitosis en la parte vegetal, lo tienen en rosita, son unas células de cebolla, y en la parte de arriba son unas células musculares. Vemos en las tonalidades, son bajo el microscopio, así veríamos la mitosis bajo el microscopio. Observen cómo el núcleo se ve más concentrado, como más coloreado. En el laboratorio le agregamos colorantes para que se pueda observar el ADN. En algunos otros se ven así como si fueran unas telarañas o unas patitas de arañas, que son los cromosomas que se empiezan a formar. Fíjense. Pero antes de todo, ¿para qué sirve la mitosis? Sirve para la sustitución de tejido nuevo, regeneración o crecimiento y desarrollo del individuo. Una célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas entre sí e idénticas a la original. La mitosis, su papel fundamental va a ser sustituir tejido, generar más tejido, ¿sí?, crecimiento, por lo que entonces a partir de una célula vamos a obtener dos idénticas. No puede copiarse para generar otra totalmente diferente. Enseguida les paso el tip de biología más esperado, como les dijo la directora Tere. Tenemos en este caso que la mitosis y la meiosis es un tema que les encanta preguntar, ¿sí?, en el examen. Y les encanta preguntar cuál es el orden de las fases de la mitosis, ¿sí? Aquí tenemos diferentes mitosis, tenemos las diferentes fases, qué va sucediendo. Ahorita vamos a ver qué sucede en cada una de ellas, pero sobre todo, ¿cuál va a ser el orden de estas fases? Les puse aquí una frase, ¿sí? Prometo, Ana, telefonearte. ¿Dónde van a estar? ¿Dónde se van a encontrar? Fíjense. Profase. Meto, metafase. Ana, anafase. Y telofase. Obviamente ustedes se van a encontrar la manera de poderlo relacionar. No le van a poner telefase, no, es telofase. Como les digo, primero en la promesa, si no, no hay nada, no les crean. Prometo, Ana, telefonearte, porque a veces, Ana, prometo, no, primero prometo, Ana, telefonearte, porque es profase, metafase, anafase, telofase. Bueno, ¿qué sucede en cada una de estas fases? Acuérdense que la interfase, me voy a regresar rapidísimo, en un segundo. Acuérdense que la interfase forma parte del ciclo celular, lo veíamos el miércoles. La interfase va a integrar a la fase G1, S, G2, todas estas forman parte de la interfase.
De ahí entonces la fase M, que es lo que estamos viendo, para mitosis. Entonces tenemos aquí ahora en el microscopio, donde ven como colores rojos, azules, verdes, fluorescentes, tenemos de nuevo una célula muscular, pero este es en un microscopio electrónico de barrido, donde ya vemos una mayor definición de las estructuras que estamos utilizando. Si observen que en color azul estamos observando al ADN, se forman los cromosomas, vean cómo se ven ahí unos hilitos. En la parte de abajo tenemos la mitosis, ¿sí? Bajo el microscopio para que no nada más les enseñen esquemas, así se ve en la vida real, se ve en el microscopio, de nuevo de una cebolla. ¿Se acuerdan que las células vegetales tenían una forma hexagonal o como cuadrada? Vean la diferencia entre el contorno de una célula muscular y el contorno de una célula vegetal, que se ve más cuadradita, ya no tan redonda. Hola, hola, estamos de regreso. Hay algunas fallas con la conexión, sin embargo, ya saben, aquí seguimos. No se vayan a desconectar, sigan pendientes del tema. De todos modos, vamos a contestar algunas preguntas antes de que sigamos. Aquí, por ejemplo, Mauro Santos. De todos modos, vamos a contestar algunas preguntas antes de que sigamos. Aquí, por ejemplo, Mauro Santos. Ok, Mauro Santos pregunta, ¿y qué pasa con la gente que es hermafrodita? Ajá. Ok, las personas que son hermafroditas, más bien la vamos a relacionar no con un problema cromosómico, digamos, no con una aberración o una normalidad cromosómica. Más bien la vamos a relacionar con con un desorden hormonal. Hay una parte en la biología que se llama endocrinología. La endocrinología que estudia todas las hormonas que vamos a secretar. No nada más secretamos las hormonas sexuales como creemos, tenemos otras hormonas, hormonas que nos hacen sentir el deseo sexual, hormonas que nos permiten tener sed o que tengamos que ir al baño, que regula precisamente toda esta cantidad de agua que hay en nuestra vejiga, no sé, hormonas que nos hacen lactar a las mujeres cuando es el tiempo. Van a haber distintos tipos de hormonas. En este caso, cuando hablamos de una persona hermafrodita, que para quien no lo sepan, Mauro, que nos comenta que es una persona hermafrodita es aquella que tiene un aparato reproductor femenino masculino. Podemos hablar de un hombre, bueno, de alguien que tenga un aparato reproductor masculino, pero que no se haya desarrollado tan bien, ahí mismo tiene un aparato femenino. Digamos, no se estén imaginando una monstruosidad, ¿no? Donde tengamos los dos aparatos. Está el aparato reproductor masculino, pero no de forma tan desarrollada. Digamos, si a nosotros nos evaluaran y nos investigaran, observarían que tienen ahí, no sé, a lo mejor unos ovarios. No se desarrollaron por completo, pero ahí están. Lo mismo que si estaríamos hablando del sexo femenino. Podrían tener su aparato reproductor femenino, pero no tan desarrollados algunos testículos. Pero esto más bien ya lo hablamos de una sección o entraríamos ya hacia lo hormonal, no tanto hacia la genética, ¿no? ¿Cuáles son los cromosomas que se están averiando? Tenemos una pregunta más que aquí acabo de ver. Tazo BMX. Mi duda es por qué cuando las personas tienen síndrome de Down su cara se ve muy similar de todos, si son de diferentes familias o no tiene nada que ver. De hecho, Tazo, déjame te cuento, si tú googleas o si tú buscas síndrome de Down en tigres, vas a encontrar que los tigres tienen una cara muy parecida, porque también pueden tener síndrome de Down, tienen una cara muy parecida a las personas que tienen síndrome de Down. Lo que pasa es que en el cromosoma o en los cromosomas 21 vamos a tener características que están relacionadas precisamente a ciertos rasgos, por lo que entonces se van a ver afectados y hace cuenta que es como si tuviéramos un sello, ¿no? Todas esas características siempre se van a presentar con personas con síndrome de Down. Tenemos otros síndromes, por ejemplo, está el síndrome de Turner que te decía. Ese síndrome de Turner en las mujeres, aunque sean de diferentes razas, sean morenitas, sean blancas, sean, no sé, pelirrojas, sean rubias,
estamos hablando de que sí, va a variar a lo mejor su tonalidad, pero sus rasgos, sus brazos cortos, sus piernas cortas, su infantilismo, que es como si viéramos ya, no sé, a lo mejor una señora de 45, ajá, y sigue siendo una niña, o sea, tú la ves y parece una niña. Entonces, digamos que como que ya quedan plasmados los rasgos que van a ser, pues, únicos de cada síndrome. Pues bueno, vamos a seguir. Vengan más dudas. Escriban en los comentarios si van entendiendo, si no le van entendiendo. Acuérdense que este es uno de los temas más importantes. A ver, tengo otra pregunta. De una vez vamos a checarla. ¿Qué pasa con una persona que nace sin extremidades? Tiene que ver con los cromosomas, tiene que ver con la genética. Ahí, por ejemplo, tendríamos que ver hacia la exposición, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Chernobyl, ¿sí? El caso de Chernobyl, que es muy famoso, que si ya han visto la serie, muy buena, por cierto, se la recomiendo. Depende también, ya estamos hablando más bien de la sección de teratogénesis. ¿A qué estamos expuestos? Podemos hablar del síndrome del alcoholismo, ¿sí? Por eso es que las hablaba de Chernobyl, ¿no? Podemos estar expuestos al alcoholismo, podemos estar expuestos a la radiación, podemos estar expuestos a alguna droga, ¿no? Que nuestras mamás estén drogando, podemos estar expuestos, no sé, a algún agente químico que esté en el ambiente y nosotros ni en cuenta. No sé, todos los días nuestra mamá se para en la esquina a tomar el pecero y está embarazada. Bueno, pues constantemente está inhalando o en su piel, dependiendo del compuesto que estemos hablando, está llegando a su torrente sanguíneo y por lo tanto está llegando a su bebé. Entonces, ahí ya cuando hablamos de una persona sin extremidades, podría ser referente con respecto a teratogénesis, es decir, alguna exposición a un agente externo que le esté causando daño. Teratogénesis, que viene terato de monstruosidad, ¿sí? O de malformaciones, y génesis del origen, origen de las malformaciones, origen de las monstruosidades, de acuerdo a cómo lo encuentren. Una puede ser esa, la otra puede que tal vez tenga que ver con algún síndrome, ¿sí? Ahí ya sería cuestión de que lo investiguemos, es más común la primera. Bueno, ya seguimos, ahorita contestamos más preguntas si nos da tiempo. Tenemos entonces, les comentaba las fases de la mitosis. Es muy importante que se acuerden del centriolo y del centrómero y del uso mitótico que van a permitir esta división de cromosomas. Es decir, que van a repartir de manera equitativa el ADN, que es lo que más nos interesa. Yo les decía, acuérdense, no sé si ya me alcanzaron a escuchar o no al final, pero acuérdense que estos funcionan como los abogados de un divorcio. En un divorcio, bueno, dependiendo de cómo se hayan casado, en un divorcio se llega a un trato de que cada quien quede con los bienes en común, se repartan y llegan a cantidades iguales. Entonces, lo mismo va a suceder con estas celulitas. Van a duplicar su ADN, van a tener sus cromosomas para que al final en la telofase quede con dos células con su propio ADN, ¿sí? Que además es idéntico. No cambió nada. Vamos a seguir con las fases de la mitosis. Aquí tenemos entonces profase, metafase. Yo ya les expliqué qué sucede en cada una de estas. Anafase, telofase. Y vamos a hablar ya entonces de la meiosis, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de la meiosis, hablamos precisamente ahora de células sexuales. Estamos hablando de óvulos y espermatozoides. ¿Sabían que, así como dato curioso, sabían que las mujeres nacen ya con una cantidad de óvulos? ¿Sí? Los óvulos ya vienen, digamos, de fábrica. Ya están ahí, ya están fabricados, solamente están esperando el momento indicado, es decir, nuestra adolescencia, para que puedan continuar con su desarrollo. Y están esperando lo que siempre han querido, ¿no? Ser fecundados por el espermatozoide. Cuando no son fecundados, son liberados por medio de la menstruación, que ya hablaremos más adelante de esto. Pero las mujeres ya nacen con cierta cantidad de óvulos. Los hombres constantemente están produciendo espermatozoides. Los hombres producen millones y millones de espermatozoides. Si hay, mueren, nacen nuevos espermatozoides, mueren, nacen nuevos espermatozoides. Entonces, fíjense, ¿para qué sirve la meiosis? Sirve para obtener a partir de una célula sexual
o más células sexuales o gametos generando variabilidad. Ya no vamos a copiar una célula idéntica. Ahora vamos a tener a partir de un espermatozoide o de un óvulo 4 variantes. ¿Sí? Ya vamos a tener diferentes espermatozoides. Si fueran iguales, si no hubiera variabilidad, seríamos clones de los clones de los clones de los clones de los clones. Todos estos van a ser únicos y diferentes. Y por eso es que decimos, de esos 3 millones de espermatozoides que logran entrar en cuanto a la cópula hacia el óvulo, solamente uno de esa variedad llega a fecundar al óvulo. Entonces, vean, tenemos tanta variabilidad, no sabemos si el espermatozoide, que era rubio, bello y alto, no llegó a fecundar al óvulo. De toda esa variante, nosotros fuimos los que fecundamos. Dice, una célula sexual se divide en 4 células hijas con material genético único y diferente. Esto también es importante. Mitosis. A partir de una célula obtengo 2 genéticamente idénticas. Meiosis. A partir de una célula gamética o sexual obtenemos 4 que son todas diferentes. Su material genético va a ser único y diferente. Por eso es que ustedes son especiales, porque su material genético va a ser único. Y pues tenemos la meiosis, ¿sí? Vean cómo tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, la misma, prometo Ana telefonearte, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Estaría de esperarse. Si hablamos de que en la mitosis a partir de una célula obtuvimos 2 y en la meiosis a partir de una célula obtuvimos 4, quiere decir que van a haber 2 rondas, ¿sí? Vamos a tener 4 fases con 1 y 4 fases con número 2, como dando 2 rondas. En la primera vamos a comenzar con una célula, terminamos con 2 en la telofase 1 y de esa telofase 1 comienza una profase 2 pero con 2 células que van a finalizar con 4. Pero entonces, ¿por qué hacer tanto relajo? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Miren, dice en la meiosis 1 y exclusivamente en la metafase 1 sucede un proceso de recombinación o entrecruzamiento de genes, lo que permite la variabilidad de los 4 gametos. Es decir, que en esta metafase 1, que vamos a encerrarla de un color, en esta metafase 1 es donde seguramente todas nuestras características de sus padres, si estamos hablando del espermatozoide, las características de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo y de algunos ancestros, se recombinó. Se recombinó para dar tal mezcla, ¿sí? Y generar un espermatozoide único, ¿no? Tenemos 4 espermatozoides diferentes. Entonces, con esto vamos a terminar lo que es la parte de la meiosis. Vean cómo entonces, haciendo una comparación, que es lo que probablemente valdría la pena recalcar o resaltar de todo esto. Mitosis de una célula, ¿sí? Que además es somática. ¿Se acuerdan que era somática? Ya sea que sea una célula de la piel, que sea una célula del ojo, que sea una célula del intestino, que sea una célula de hueso. De una célula voy a obtener 2, genéticamente iguales. Sirve para cerrar heridas, para obtener tejido nuevo, etc. Meiosis. Le sucede a las células gaméticas, o sea, óvulo y espermatozoide. Y a partir de una célula vamos a generar 4, que todas son genéticamente diferentes, únicas y especiales. Ajá. Listo, voy a ver si tengo alguna pregunta.
Listo, entonces vamos a pasar al siguiente tema, sí, que estamos hablando de las aportaciones de Darwin. Y para empezar a hablar de esto, tenemos que saber dos cosas muy importantes. ¿Qué es evolución? ¿Qué es adaptación? ¿Cuál será la diferencia? ¿Serán lo mismo? ¿Una me llevará a la otra? No lo sé. Vamos a ver. Les voy a proyectar mi presentación en lo que la estoy aquí proyectando. Les voy a contar. Bueno, cuando hablamos de la adaptación, ¿sí? Hablamos respectivamente de un caso en nuestras vidas cuando empezamos a acoplarnos, a acostumbrarnos. Si yo les digo que la adaptación nos lleva a la evolución, son dos cosas, digamos, diferentes, pero que al final y al cabo se complementan. Algo así, imagínense, que es cuando ustedes tienen un novio o una novia, en la novela, porque ustedes todavía no tienen novios ni novias, y primero dicen, bueno, voy a dar el primer paso y le voy a decir te quiero, ¿no? Es como lo más básico para demostrarle su cariño. Pero ya cuando quieren demostrar aún más, les dicen te amo. Entonces hagan de cuenta que la adaptación es el te quiero y el te amo es la evolución. Ya es un paso más grande. Y aparte tuvo que pasar muchísimo tiempo para que le digan te amo. Lo mismo sucede con la adaptación y la evolución. Cuando hablamos de adaptación, sí hablamos de que este va a suceder en un periodo corto. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos de vacaciones, sí, que en un momento dado yo les dije, imagínense que cumplieron con su cuarentena, se encerraron, no salieron ni a la tiendita. Si querían algo, le pedían a la tiendita que se lo trajera. Definitivamente se encerraron. ¿Qué es lo que hicieron sus papás? Bueno, como premio, nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a ir a Cancún, nos vamos a ir a Florida, ¿sí? Donde hace mucho calor. 2 meses por haberse quedado encerrados en cuarentena y obedecer. Entonces se van a Cancún y se van en verano, mucho calor, para que se lo vayan imaginando. Es más, díganle a sus papás, si me quedo en mi primera opción, ¿por qué no me llevas a Cancún? Sí, voy a adaptarme. Fíjense, entonces, ¿qué hacen ustedes? Llegan la primera semana y no aguantan, ¿no? Muchísimo calor, tienen que bañarse de día y de noche. La segunda semana también, de día y de noche. Ya tercera semana como que ya nada más se bañan por las mañanas, ¿no? Ya cuando se bañan por las mañanas, tal vez ya como que van soportando poco a poco el calor, ¿sí? Tercera semana, cuarta semana, ya me perdí. En la cuarta semana igual. Llega entonces el inicio del segundo mes y puede que ya nada más se bañen si quieren, un día sí, un día no, ¿no? Un día sí, un día no. Ya como que van soportando el calor, ya se están acoplando, ¿sí? Se están acostumbrando. O dicho, en otras palabras de lo que estamos hablando, se están adaptando, ¿sí? E incluso podríamos hablar de una persona que vivía aquí en la Ciudad de México y se fue a este lugar caluroso. Puede pasar 2 años, 3 años, ya se adaptó. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Estamos hablando de evolución aún? No. Necesitamos hablar de millones de años para podernos atrever de hablar de evolución. Por ejemplo, imaginémonos que unos conejitos de una tonalidad, no sé, oscura, deciden moverse hacia otro punto de donde viven, se van a otro lugar porque se empieza a terminar el alimento. Se mueven a una región donde está totalmente blanca, ¿no? Hace mucho frío. Entonces, ¿qué sucede con estos conejitos? Se comienzan a reproducir, comienzan a adaptarse, se alimentan, guardan el calor, pero ¿qué sucede? De repente, seguramente ustedes tienen perritos, de toda una camada de cachorritos, observarán que van a haber variantes de los espermatozoides que acabamos de hablar. Fíjense, salieron variantes. Tenemos un cachorrito blanco, un cachorrito grisáceo, un cachorrito negro, un cachorrito, no sé, que a lo mejor es como güerito, ¿sí? Entonces, de estas variantes, resulta que el conejito blanco es el que mejor se pudo adaptar al ambiente, pasa desapercibido, ¿sí? Puede reproducirse debido a esto más fácilmente, entonces va dejando más y más descendencia
que sea color blanco. Acuérdense que estamos en un fondo blanco donde hace frío. ¿Sí? Entonces, este conejito que quedó inicialmente en color oscuro, poco a poco empieza a disminuir su población. Nos quedamos con este conejito blanco que pasa desapercibido y que además, conforme generaciones se va reproduciendo, se dan cuenta que sobrevive aún más porque obtuvo un pelaje mucho más grueso. El conejito blanco nada más ya desapareció y ahora quedó en primer lugar este conejito blanco y además que está muy esponjosito, con mucho pelo. Entonces va dejando generaciones, generaciones, hasta que pasen millones de años. Y resulta que quedó por ahí resguardado un conejito oscuro, se encuentra con un conejito blanco que apenas, pues digamos, apareció como nueva especie, se intentan reproducir y no coinciden. Ya estamos hablando de dos especies diferentes. Ha evolucionado. Vamos a hablar más adelante de la selección natural, ¿sí? Hablaremos entonces de cuáles son esos rasgos que nos van a permitir sobrevivir, ¿no? ¿Qué entonces será? ¿Será el más fuerte? ¿Será el mejor adaptado? No lo sé. Podemos pensar ahorita en la pandemia. ¿Por qué sobreviven unos sí y otros no? ¿No? ¿Tendrá que ver con la evolución, con la selección natural? No lo sé. Entonces, uno de los primeros antecedentes, antes de hablar de Darwin, tenemos que hablar de los antecedentes. Tenemos a Linneo, ¿sí? Carlos Linneo, o Carl Linson Linnaeus, como ustedes quieran decirle. Este personaje propone el fijismo, que también se los preguntan en el examen. ¿De qué trata el fijismo? Imagínense, 1707 hasta 1778 este personaje vive y pues una de sus primeras propuestas es que precisamente él no cree en la evolución, ¿sí? Él dice que hay un ser divino, ojo, no dice que es Dios, ¿sí? Para que no nos metamos en problemas de religiones, yo respeto, pero dice hay un ser divino, ¿sí? Que crea diferentes especies y las coloca en un planeta. Y jamás cambian, permanecen así tal cual. Digamos que como hoy conocemos el mundo, desde hace mucho tiempo que ha existido, así permanece. Así planea que, o él propone que es el fijismo. De hecho, él dice que los fósiles que existen, que por eso les puse este corazón, son pura, digamos, capricho de la naturaleza, que nada más por así aparecieron, o que alguien llegó y los puso ahí. Que esos fósiles, quién sabe, puede que ni que nos digan nada, ¿no? Dice, para esta teoría las especies son tal y como fueron creadas, es decir, son inmutables, no van a cambiar. Los fósiles, ojo, aquí por ejemplo, cuando nosotros vemos mutación o leemos mutación, escuchamos mutación, nos imaginamos, no sé, un androide, ¿no? O uno de los X-Men así con sus garritas, ¿no? Así nos imaginamos un mutante. Sin embargo, un mutante es muy normal. Aquellos quienes tengan ojos de color son mutantes. Aquellos quienes sean pelirrojos naturales son mutantes. Una mutación tiene que suceder para que podamos evolucionar. No es nada diferente. Hay mutaciones que sí pueden traer algún daño, pero una mutación regularmente lo vamos a definir como un cambio en la secuencia de ADN, ¿no? Los fósiles, él propone, que son restos de los animales que perecieron en los diluvios bíblicos o por caprichos de la naturaleza. El fijismo describe a la naturaleza en su totalidad como una realidad definitiva, inmutable y acabada. Aquí tienen una foto de Linneo. Vean entonces cómo es que les puse aquí un tache en esto que nos representa la evolución. Y vamos a hablar ahora de Lamarck. En un segundo. Bueno, Lamarck es uno de los mayores aportadores acerca de la evolución. Nos habla un poco acerca del transformismo. ¿Sí? Este personaje, que de hecho lo van a relacionar mucho por el cuello de las jirafas. ¿Sí? Siempre que ustedes se acuerdan de Lamarck, van a acordarse de las jirafas. Así como tenemos a Darwin con los pinzones, así tenemos a Lamarck con las jirafas. Lamarck propone ya una idea totalmente diferente a Linneo.
él ya nos propone que puede haber el cambio, no somos fijos y pues algunos de los postulados que él propone son precisamente estos tres, ¿sí? Algunos de estos se los preguntan, así que vamos a ponernos abusados. Tenemos entonces el número 1, automejoramiento de las especies. Los seres vivos, perdón, cambian por deseo o voluntad propia, con el fin de adaptarse a los cambios del ambiente, ¿sí? Ojo, antes de que sigamos con la mar, yo aquí les digo, solamente son propuestas. Al igual que el INEO, pues poco a poco ustedes observarán que a lo largo de la historia de la ciencia se proponen diferentes propuestas, no sé, muchas aportaciones que al final de cuentas los otros científicos también deciden si se toman en cuenta o si es que puedan llegar a algo que todos estén de acuerdo. No es como que, ¿se acuerdan cuando veíamos el método científico? No es como que yo diga, bueno, yo ya tengo una cura para el COVID, ¿sí? Tengo esa cura y no hay ninguna otra cura, eso es lo que va a ser. Entonces, todas estas propuestas son acerca de los cambios, cómo es que hemos ido cambiando, cómo es que hemos ido evolucionando. ¿Sí? No quiere decir que forzosamente lo que diga la marca es cierto o lo que diga Linneo es cierto. Incluso van a ver que muchas cosas de las que dice Lamarck no coinciden mucho y de hecho Darwin como que no está muy de acuerdo con Lamarck e incluso lo contradice. Bueno, este del automejoramiento de las especies. Los seres vivos cambian por deseo o voluntad propia, con el fin de adaptarse a los cambios del ambiente. Yo les digo, ¿qué pasaría? Sí, porque me quiero adaptar, quiero sobrevivir. ¿Qué pasaría si en este momento yo decidiera elegir a una pareja en especial? No, a mí me gusta alguien. Yo siempre les digo, somos animales, ¿sí? Es normal el instinto de reproducirnos. Todo el tiempo buscamos reproducirnos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de reproducirnos pues con la mejor hembra o con el mejor macho para que tenga una buena descendencia y esa descendencia también logre conquistar a la mejor hembra o el mejor macho. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pavos reales? ¿Sí? Los pavos reales, sí, que ahí tenemos un dimorfismo sexual. Cuando hablamos del macho, es un macho hermosísimo, ¿no? Unas plumas gigantes, muy sanas, con muchísimos colores. Y cuando hablamos de la hembra, pues es una hembra pequeñita, no tiene plumas de colores, son plumas negras, nada que ver con el pavo real, macho. Pero sin embargo, sí, las hembras, hagan de cuenta, que se sientan muy cómodamente a ver todo el desfile de los machos. Entonces los machos, veamos que ese día tratan de lucir sus plumas, ¿sí? De lucir su salud, por así decirlo, si las plumas son bonitas, seguramente el pavo real tendrá una vida saludable, ¿sí? Entonces si esta hembra, ¿sí? Elige a ese pavo real, la mejor hembra, elige al mejor pavo real, su descendencia tendrá también la probabilidad, ¿sí? De ser elegido o de elegir. Entonces, a esto me refiero con el automejoramiento de las especies, al decirles que ustedes harían lo imposible por poder conquistar a esa hembra, ¿no? Yo decido entonces que en este momento voy a hacer un pavo real muy vistoso, con muchos colores, unas plumas muy grandes, ¿sí? Entonces, automejoramiento, lo necesito, lo obtengo y lo obtengo ya. También tenemos el automejoramiento de las especies con este ejemplo de los cuellos de las jirafas, donde de hecho este personaje no observa directamente a las jirafas. En el Museo de Historia Nacional de París, este observa los restos, los cuellos de las jirafas, que ahí va una pregunta. ¿Las jirafas, sí, a comparación de nosotros, tendrán más cervicales en su cuello o menos cervicales? Que tienen un cuellote, ¿no? Nosotros somos mamíferos, ellos son mamíferos. Nosotros tenemos 7 cervicales. ¿Ellas cuántas cervicales creen que tengan? ¿Tendrán más? ¿Tendrán menos? Ahí déjenlo en los comentarios si lo saben o propongan. Bueno, estos cuellos de las jirafas fueron una de las mejores observaciones de la mar. Resulta que las jirafas tenían un cuello cortito, ¿sí? Este cuello cortito pues tuvo que adaptarse, ¿no? Porque todas las copas de los árboles que tenían hojas en la parte alta y en la parte baja, se iban terminando los de la parte baja. ¿Qué sucede?
tiene que buscar la forma de alimentarse. Lo que Lamarck propone, de acuerdo al automejoramiento, es que este cuello debe de estirarse para poderlo alcanzar. Les digo, Darwin no concuerda ni está muy a gusto con lo que él propone, pero ya damos un primer paso hacia un cambio evolutivo. Ya estamos cambiando, no estamos permaneciendo fijos, como dice Linneo. Un segundo punto, uso y desuso de los órganos. Órganos o estructuras que no se utilizan se atrofian y entran en regresión hasta desaparecer, mientras que los órganos que son utilizados tienden a desarrollarse. Por ejemplo, ¿sí? Tampoco estamos tan de acuerdo con esto, porque si estamos hablando de que nosotros utilizamos mucho los ojos para ver la compu ahorita que me están explicando la clase, para ver, por ejemplo, leer un libro, para leer, no sé, por ejemplo, los mensajes de Facebook, que quisiera decir que van a mejorar mi vista, ¿sí? La van a aumentar, la van a mejorar. Sin embargo, no es así, se atrofia, ¿sí? Entonces, a esto se refiere Lamarck con el uso y desuso de órganos. Tenemos aquí una segunda imagen donde tenemos a un reptil. Imaginémonos una iguana, ¿sí? O no sé, un cocodrilo. Si ustedes observan estos reptiles, tienen un movimiento en ese. Cuando se van desplazando, aunque tienen sus extremidades y con ellas se ayudan a desplazar, tienen un movimiento en ese. Este movimiento en ese, poco a poco, proponen que van atrofiándose de estos reptiles sus extremidades. Y es entonces cuando podemos tener origen a las serpientes. Podemos observar algunas de estas remanencias, de esos huesecillos que dieron origen a esas extremidades, quedan ahí. Si nosotros observáramos, pues ahora sí que la estructura ósea de ese reptil, tendríamos unas remanencias, ¿no? Lo que eran sus extremidades. Último punto, herencia de caracteres adquiridos. Los cambios que sufren los organismos durante su vida pueden ser heredados a sus descendientes. ¿Será? No sé. ¿Qué pasaría si tuviéramos una pareja super fitness, así que estuviera muy musculosa, se reproducieran y tuvieran un hijo? Ese hijo tendría que también salir, pues, no sé, musculoso, tendría que salir con abdomen plano, ¿sí? ¿No? Con unos pectorales, suponiendo que esta propuesta o que este punto fuera verdadero. Uno de los experimentos que se propone, de acuerdo a este punto que nos menciona Lamarck, es que tienen dos ratoncitos, ¿no? Un ratoncito macho y un ratoncito hembra. Con estos ratoncitos les cortan su colita, ¿sí? Al macho y a la hembra, se reproducen, obtienen a sus descendientes y sus descendientes se esperaría que nacieran con la cola corta, debido a que se están adquiriendo estos caracteres. Sin embargo, no funciona de esta manera, ¿sí? Vemos que los descendientes de estos ratones nacen con su colita. De ahí entonces que se proponga que tengamos, perdón, la propuesta de Darwin. Vamos entonces a leer algunas preguntas. Dice Julieta, si no mal me equivoco, la meiosis son genes únicos y tienen fases. Son genes únicos, sí, exactamente. Nos referimos a que tiene una variedad. Todos los espermatozoides o todos los óvulos van a tener un ADN propio, único y diferente. Ambas tienen fases, la mitosis y la meiosis. Ya les dije, no, prometo a Ana telefonearte para que se acuerden. ¿Qué eran los gametos? Muy bien, Julieta. Julieta, te tienes que acordar de los gametos con esta pregunta. Gametos es el óvulo y el espermatozoide. Haz de cuenta que otra forma de llamarle son células sexuales, ¿no? Cuando hablamos de células sexuales, nos estamos refiriendo al óvulo y el espermatozoide. Cuando hablemos de gametos, igual, óvulo y espermatozoide. Dana Romero Ramos. ¿Tienen más o menos, no? De las cervicales, sí, exactamente, tienen 7. ¿Sí? Es un dato muy interesante. Tanto las jirafas como nosotros tenemos 7 cervicales. Nos imaginaríamos que tienen más, pero en realidad no. Tienen 7 cervicales, solo que en las jirafas son más anchas. Alejos YT fue el que dijo tiene igual 7, ¿no?
Luis Ángel Rivas, más o menos, si es que el padre se inyectó esteroides, a ver, piénsenlo, ¿sí? Ahí va de nuevo. Si tienen una mamá musculosa y tienen un papá musculoso, ¿sí? O a ver, otra forma. Si su mamá está muy alta y si su papá está muy alto, ¿quiere decir que su hijo forzosamente va a ser alto? ¿No? O otra, si los papás son rubios, ¿sí? Forzosamente el hijo va a ser rubio. Entonces, no siempre son los caracteres adquiridos. O si sus papás son muy inteligentes, mamá y papá, si son los mejores, es más, son Rosalind Franklin que encontraron la estructura del ADN y su esposo, seguramente sus hijos van a ser también unos superdotados. Piénsenlo, no podría suceder. Dice Mauro Santos, los gametos ya es el proceso donde el espermatozoide y óvulo se unen. No, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, le llamamos fecundación. Gametos, óvulo y el espermatozoide. Fecundación, la unión de los núcleos del óvulo y el espermatozoide. Recuerden entonces, ya les subí actividades a la plataforma para que lo chequen. Tienen al menos 8 actividades. Tienen actividades donde ustedes pueden tener el texto tal cual lo leen. No sé, por ejemplo, ahorita que ya acabamos de ver mitosis y meiosis, leen acerca de lo que es la mitosis y meiosis y les vienen unas preguntas, ¿no? Para ver si les quedó claro. Entonces ya tienen 3 repasos, el que yo les di, el que les da la página que les subí y el cuestionario que les viene al final. Sí, entonces chequen la plataforma. A los que les interese más tener una explicación diferente o quieran saber acerca más sobre el tema, recuerden meterse a la plataforma o pedir información. Y pues bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido, que con los ejemplos que les pongo de la vida cotidiana se acuerdan de la evolución, de la adaptación. Y acuérdense, nunca dejen de cambiar, siempre estén en una evolución constante. Nos vemos el lunes. Bonita noche. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por tan bonita explicación. Yo me quedé muy atenta escuchando ahí cómo si los papás son altos, si son güeros, si los ojos. Qué interesante es escuchar. Me da mucho gusto que aquí están, que están aquí todos muy, pues vaya, muy atentos. Veo poquitos conectados, ¿eh? Ya me di cuenta que los días viernes no se conectan estos condenados. Pues me da mucho gusto verlos. Quiero decirles un chisme, oigan. Quiero decirles un chisme y bueno, quiero felicitar a los maestros, al maestro Víctor, porque hoy me da la noticia de que va a entrar a estudiar su doctorado en biología. Entonces, pues vamos a darle un fuerte aplauso al maestro porque, bueno, creo que se ha ganado este lugar. Y también a la maestra, me da mucho gusto, a ella la aceptan en la maestría, o bueno, para poder entrar, si te cuesta trabajo entrar a la prepa, pues te va a costar mucho más trabajo entrar a la maestría. Y bueno, la maestra va a empezar a estudiar una maestría, déjame decirte porque la verdad es que no me acuerdo el nombre. Hace ratito me dijeron y la verdad me da mucho gusto, la maestría en ciencias genómicas. Oigan, qué padre, ¿eh? Qué padre, feliciten a los maestros. Creo que vale mucho la pena estar aquí en sus clases. Son maestros especializados en sus áreas y que ellos todo el tiempo siguen preparándose. Oigan, pues el día lunes yo creo que vamos a invitar a una escuela que quiere enseñarles o quiere decirles cuál es su oferta académica y ojalá que varias escuelas estén con nosotros ofertando sus opciones. Las escuelas van a estar aquí con nosotros, van a ser públicas para que tú lo puedas poner en tu hoja de opciones educativas, ¿sale? Me da mucho gusto saludarte. Y hoy escuché una frase que me encantó, que yo creo que tú la conoces. Yo creo que tú conoces esta frase más que yo, y te voy a decir cuál es esta frase. Que me gustó y dije, ay, esta la he escuchado y yo creo que ustedes la han de haber escuchado. Y te voy a invitar a partir del día de hoy que sigues tu camino ninja, ¿vale? Eso me encantó, me gustó mucho y creo que vale la pena esta frase, ¿sale? Sigue tu camino ninja, ¿sale? Nosotros te vamos a estar apoyando
Y bueno, pues me da mucho gusto despedir la semana. Vamos avanzando de manera exitosa en la materia de biología. Y quien ya tenga la plataforma, por favor haga las actividades. No es suficiente con que ustedes estén aprendiendo, se les va a olvidar. Son muchos los temas, son muchos los temas que ustedes tienen que ver. Entonces yo les invito a que estén atentos todo el tiempo, ¿sale? Acuérdate que al final solamente van a tener dos decisiones, si te quedaste o no te quedaste. Y sabes que los que van a elegir son los que se quedan hasta arriba. ¿De qué color es mi cubrebocas? Ahora es rosita. Ahora es un rosa. Mírame a fuerzas. ¿Sale? Me da mucho, mucho gusto. ¿Qué dice Yair? ¿O qué se lo dice Ninja? Sí, oigan, es que mira, les voy a platicar algo. Hoy llegué a casa y mis hijos estaban viendo Naruto. Les gusta mucho, mis hijos y mi esposo. Entonces escuché esta frase y me encantó. Y me dijo mi hijo, mamá, diles, invítalos a que sigan su camino ninja. Entonces, pues la verdad es que yo te invito a que sigas tu camino ninja. Prometo que voy a ver esta serie porque mis hijos me lo han, pues me la han estado recomendando y pues me da mucho gusto que tú estés viendo también esta serie, ¿sale? Cuídense mucho. Sí, es un color bonito, me gusta mucho el color. Yo le veo como rosa mexicano. Está bien padre, me encantó. Y bueno, creo que hizo juego con mi blusita, porque la blusita trae ahí unas florecitas que podía hacer juego. ¿Sale? Cuídense mucho. Nos vemos el día lunes. Oigan, no falten los viernes. No falten, porque si ustedes faltan, todo eso va a repercutir en tu resultado final. Así que por favor, estate atento, ¿sale? Vamos a estar trabajando todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y el día lunes voy a invitar a una persona de una escuela pública para que te inviten o te expliquen cuáles son las ventajas de sus instituciones educativas y obviamente son públicas, ¿sale? Entonces, pues nos vemos el día lunes. Hagan sus actividades de la plataforma porque solamente así, aprendiendo y practicando, vas a poder llegar a un excelente resultado, ¿sale? ¿Qué te voy a invitar? Que lo hagas con gusto. Te voy a invitar que lo hagas no por cumplir, sino porque el aprender es de verdad un verdadero agasajo. Es un verdadero, pues vaya, para mí es algo importantísimo estar aprendiendo. Así que te invito a que no dejes de aprender, ¿sale? Ese es el mejor regalo que te puede dar la vida y con esto vas a tener excelentes resultados. Cuídense mucho, nos vemos el lunes, ¿sale? Cuídense mucho y pórtate bien. Haz tus actividades, sigue aprendiendo y por favor, métete a la plataforma que ahí está llena de actividades. También por ahí el ingeniero ya puso un jueguito que creo que te va a ayudar muchísimo para, pues vaya, para tener más conocimiento de estas actividades. Cuídense, nos vemos primeramente Dios el lunes. Les mando un fuerte abrazo y recuerden darle un like, darle un me gusta y compartir este video, ¿sale? Para que muchas personas les pueda ayudar a su examen de Comipem 2021. Buenas noches, chicos. Hola, soy Aline y me quedé en la escuela que quería, que es la 613. Algo que me gustó mucho es cuando el profe Edgar siempre trataba de interactuar con nosotros, tanto en presencial como en línea. Siempre nos motivó y nos ayudó a seguir adelante. Algo que me marcó mucho fue cuando entré al grupo de avanzado general. Me acuerdo cuando hice mi primer examen, que no saqué como el puntaje que quería y lloré y le dije y él estuvo ahí para apoyarme y motivándome mucho. En la plataforma de Cefaru hizo cargo de algo muy bueno, ya que hicimos aproximadamente más de 20 exámenes, lo cual nos ayudó mucho a prepararnos y en algún momento también vine antes del examen a presentarme presencial para prepararme y no sentirme tan nerviosa. Se encargaron de ponernos juegos creativos para poder estudiar y divertirnos. La plataforma fue una experiencia muy buena porque a pesar de estar todo en línea jamás afectó en llegar a mi meta.
y eso me ayudó mucho. A mi papá al principio no le agradó mucho esto en línea porque creyó que me iba a ayudar mucho, pero aún así confió en mí y pues lo logré y mi papá está muy orgulloso de todo lo que hice. Cefaru, educación con propósito.